call is now being recorded. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Ustedes vieron que yo puse en el aula virtual este cuadrito que habla de los hidratos de carbono. Este cuadro está tomado, lo hice a partir del libro del Blanco, ¿sí? Entonces tenemos la clasificación, ¿sí? En monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. En realidad tendría que haber puesto oligosacáridos y dentro de los oligosacáridos los disacáridos, ¿sí? Dentro de los monosacáridos, lo que nosotros ya vimos, caracterizamos, vimos estructuras y demás, como más importantes tenemos la glucosa, la manosa, la fructosa y la ribosa. Y luego vimos todos los derivados de esos monosacáridos según sea, en el programa tenemos como reacciones generales, según sean las reacciones de los grupos oxidrilos o de los grupos aldehídos, ¿sí? O cetonas. Y ahí veíamos todo lo que son los glicósidos, los productos de reducción de las hexosas, productos de oxidación, ¿sí? De aldosas, ésteres fosfóricos y aminoazúcares. Todo ese grupo es lo que hasta ahora ya vimos, ¿sí? A partir de ahora vamos a ver si los disacáridos, los ejemplos más sobresalientes, como son maltosa, lactosa, sacarosa, celuliosa, trealosa. Y dentro de los polisacáridos tenemos lo que son los grupos de los homopolisacáridos y heteropolisacáridos, ¿sí? Homo, ya me está diciendo, ¿sí? Los que por degradación van a dar todos el mismo polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Y los heteros van a dar diferentes, aparte de los comunes hidratos de carbono, van a dar otros, ¿sí? Otras moléculas. Entonces, dentro de los homopolisacáridos tenemos el almidón, el glucógeno, la dextrina, dextranos, inulina, celulosa, quitina, dentro de los homopolisacáridos, que es lo que también vamos a ver, ¿sí? Entonces tenemos los disacáridos, que sería lo que vamos a ver, los homopolisacáridos, y luego tenemos los heteropolisacáridos. Dentro de los heteropolisacáridos tenemos los glicosaminoglicanos, ¿sí? Donde tenemos ácido hialurónico, bueno, todo este grupo, la fibra dietaria, acá aparece como importante la hemicelulosa, pectinas, gomas, mucílago, los proteoglicanos, que ya cuando hablamos de proteoglicanos estamos hablando de moléculas constituidas por proteínas y por glúcidos, lo mismo peptidoglucanos, ¿sí? Por péptidos y por glúcidos, y las glicoproteínas también por glúcidos y proteínas. Solo que este orden me está dando la importancia de constitución en cada una de las moléculas. Y acá, al final, como les decía, vamos a tener la interpretación de los grupos sanguíneos. Bien, ahí estaría la síntesis de todo lo que tenemos que ver en la parte primera, en las 2 unidades que tenemos de hidratos de carbono. Entonces, ese cuadrito está en el aula virtual, así que no van a tener más problemas. Bien, habíamos quedado, sí, habíamos presentado todo lo que son los monosacáridos y sus derivados, de acuerdo a las diferentes reacciones, y entramos a la parte de lo que son los glicósidos, oligosacáridos y polisacáridos, o sea, los que teníamos en el grupo de los disacáridos
y luego algunos ejemplos de oligosacáridos y polisacáridos. Bien. Cuando hablamos de disacáridos, decimos que es la unión de dos monosacáridos. Entonces, ¿cómo se da esa unión? ¿Sí? La unión es entre dos monosacáridos, se da por el enlace con lo que se conoce con el nombre de enlace glicosídico. ¿Sí? El enlace glicosídico se va a dar entre dos monosacáridos, ¿sí? El carbono 1, ¿sí? Que es el hemiacetal, con el alcohol, en este caso, por ejemplo, del carbono 4, de la segunda molécula de monosacárido. Entonces tenemos la unión del hemiacetal con el alcohol, dando lugar a una unión acetal, dando lugar al acetal, ¿sí? Con liberación de una molécula de agua. Entonces vemos que este oxidrilo va a reaccionar con este protón, dando lugar a la formación de la molécula de agua, y se va a formar el acetal, ¿sí? Con el oxígeno entre el carbono 1 y el carbono 4 de la segunda molécula. Este es un enlace O-glucídico, ¿sí? Ustedes vieron que por ahí en algunas nomenclatura aparece O, ¿sí? O. Eso está indicando, ¿sí? Que es este enlace O-glucídico está dado entre el carbono número 1 y el carbono número 4 de la segunda molécula. Este enlace, ¿sí? Que da lugar a un acetal, es estable, ¿sí? Cuando, o sea, tiene cierta resistencia a la hidrólisis en medio básico. Pero en medio ácido se hidroliza con facilidad, o sea, se rompe en este sentido, ¿sí? En medio ácido se produce esta hidrólisis y se da la ruptura del enlace. Entonces, cuando se forma un disacárido, se libera agua, pero para que se rompa ese enlace de acetal, se necesita una hidrólisis. ¿Sí? Esa hidrólisis, para que esa hidrólisis se produzca, generalmente se da en medio ácido, no en medio básico. Bien, entonces tenemos la formación de la unión entre dos moléculas de monosacáridos para dar lugar a la formación de un disacárido. Dentro de los disacáridos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de la maltosa. Como veíamos, y está bien desarrollado acá, la unión entre el carbono 1 y el carbono 4, ¿sí? Pero fíjense que este es una alfa de glucopiranosil, o sea que el oxidrilo estaba hacia abajo, ¿sí? Y me dice que es una beta de glucosa en este caso. Entonces el oxidrilo está hacia arriba, ¿sí? Entonces la unión se produce entre el carbono 1 y el carbono número 4, dan lugar a la formación del acetal, y decimos que esta es la molécula de la maltosa. Alfa de glucopiranosil, terminación il para la primera molécula, luego se indica el enlace 1,4, ¿sí? De glucopiranosa, ¿sí? Este carbono 1 que queda con su propiedad reductora, en este caso el carbono 1 pierde, si al formarse esa unión pierde la capacidad reductora que tenía, ¿sí? Que podía reaccionar y dar reacciones de coloración. Pero sí le queda este otro carbono con capacidad reductora. Cuando se rompe el enlace, obviamente, ¿sí? Esta forma en la maltosa puede tener forma beta, como es en este caso, o puede ser alfa. ¿Sí? Entonces, en alguna bibliografía la van a encontrar con el oxidrilo hacia abajo como alfa de glucopiranosa y en otra como beta de glucopiranosa. Puede darse de las dos formas, porque este carbono queda
libre y con sus propiedades, sí, de formar que se produzca una mutarrotación, o sea, un pasaje de una alfa a una beta o de una beta a una alfa. Bien, explicada la unión glucosídica, vamos a ir viendo otros disacáridos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, como les decía, ¿sí? Acá tenemos una forma de simplificar, que es la fórmula de Harvard, que me está indicando que este trazo grueso está hacia adelante, los trazos finos hacia atrás, esto está hacia arriba y esto está hacia abajo de la molécula, ¿sí? Y sin los carbonos, como ya verán, hemos ya obviado los carbonos que sobreentendemos que se encuentran acá. Lo mismo ya en esta diapositiva tomada, esta figura tomada de el blanco, ya los carbonos no se inscriben, incluso los hidrógenos no se inscriben, pero se sobreentienden que están. Nosotros a ustedes le vamos a exigir que pongan por ahora todos los carbonos y todos los hidrógenos. Bien, acá está la O que hablábamos, ¿sí? La O me está indicando que la unión se da entre el carbono 1 y el carbono 4. O alfa de glucopiranosil, unión alfa 1,4, ¿sí? Unión alfa 1,4, entre paréntesis, alfa de glucopiranosa, ¿sí? Y acá vemos que tiene forma alfa, ¿sí? Entonces, Leininger pone beta, blanco pone alfa. Igual, es indistinto. Luego tenemos otro disacárido, la lactosa, ¿sí? La lactosa, que está compuesta por dos monosacáridos como son la galactosa y la glucosa. Alfa de galactopiranosa, alfa de glucopiranosa. La glucosa ya sabemos, así ya, ni pestañear y ya está la estructura de la glucosa, ¿cierto? Ya la sabemos, la glucosa. ¿Cuál era la diferencia con la galactosa? El carbono número 4, recordemos, ¿sí? El oxidrilo en el carbono número 4 se encuentra hacia arriba. Entonces, por eso sabemos que esta es una galactosa. Y, acá yo me equivoqué, dije alfa de galacto. No, este es beta, porque vemos acá, ¿sí? Que el oxidrilo, esto me está indicando que el oxidrilo que reacciona va a estar hacia arriba, va a tener un hidrógeno hacia abajo, obviamente. Pero el oxidrilo que reaccionó para dar lugar a la formación de la unión está en posición beta, o sea, hacia arriba. Entonces la lactosa está formada, corrijo, por la beta de galactosa y la alfa de beta de galactopiranosa y la alfa de glucopiranosa. Unión beta 1,4. ¿Ven? Esa es la diferencia con la maltosa, la anterior, que acá es una galactosa, y el tipo de unión, ¿sí? Entonces, si acá pongo beta, ya me está indicando que la unión es 1,4 entre el carbono número 4 y este. O también puedo poner beta 1,4 acá. Entonces, o por la unión, o beta de galactopiranosil, beta 1,4, alfa de glucopiranosa. Esa es la lactosa. ¿Sí? Y la lactosa es la que encontramos comúnmente, ¿dónde? En la leche, ¿sí? Y en todos los derivados de la leche. Luego tenemos la sacarosa, a la cual hacíamos referencia, este disacárido, ¿sí? Y que lo presentamos así porque si está escrita en forma horizontal, por ahí como que al girar no explican cómo giran esas moléculas y entonces da lugar a confusión. Entonces prefiero, ¿sí? Que para interpretar, que lo que nos interesa a nosotros es interpretación de la estructura, decimos que la sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa, ¿sí? O de fructosa y una de glucosa, como es este caso porque acaba de leer al revés. Entonces sí, tenemos una alfa de glucosa y una beta de fructosa. ¿Qué quiere decir? Alfa de glucosa, oxidrilo hacia abajo. Beta de fructosa, ¿qué quiere decir? Oxidrilo hacia arriba. ¿Sí? Se unen por el carbono número 1 de la glucosa
y el carbono, el oxidrilo del carbono número 1 de la glucosa y el oxidrilo del carbono número 2 de la fructosa. Por lo tanto, sí, quedan comprometidos los dos carbonos reactivos, o sea, de la unión hemiacetálica, ¿sí? No como en los casos anteriores que, como vemos, un carbono, ¿sí? Hemiacetal queda libre. En este caso no. Tanto el de la glucosa como el de la fructosa quedan comprometidos en la unión. Por lo tanto, pierde totalmente su carácter reductor. ¿Sí? Porque todos los hidratos de carbono tienen, como veíamos, tienen carácter reductor. En este caso, ese carácter reductor queda, ¿sí?, inhibido por esta unión, que es entre el oxidrilo del carbono número 1 y el oxidrilo del carbono número 2 de la fructosa. Esa es la característica, lo que diferencia a este disacárido del resto, ¿sí? Aparte de que, bueno, este es una glucosa y este es una fructosa, este es una glucopiranosa y este es una fructofuranosa. Ahora, esa unión se puede leer en ambos sentidos, ¿sí? Si empiezo a leer por la glucosa, la unión va a ser alfa 1, 2. Si leo a partir de la fructosa, la unión va a ser beta 2, 1. ¿Sí? Que hace referencia, ya sabemos, a los carbonos. Entonces tenemos beta de fructofuranosil 2, 1, alfa de glucopiranoso. Profe, Sí, adelante no va la O. en este caso no, porque la O solamente va unión 1, 4. Bien, hay alguien ahí, muy bien, gracias. Sí, este caso es unión, como vemos, 1, 2. La O va para las uniones entre carbono 1 y 4. Bien. Y la sacarosa se obtiene a partir de, ya sabemos, de la caña de azúcar, de la remolacha azucarera, ¿sí? Es importantísimo, ¿sí? Y estos disacáridos, sí, son solubles en agua, no son tan dulces como los monosacáridos. Bueno, ahí tenemos, sí, hasta ahí tenemos los disacáridos, ¿sí? Los más comunes, maltosa, lactosa, sacarosa. El otro grupo, ¿sí?, de los, ya dentro de los homopolisacáridos, ¿sí?, tenemos al almidón y al glucógeno como representantes fundamentales. Entonces, dentro de los constituyentes del almidón tenemos la amilosa y la amilopectina. No está. Glucógeno, celulosa, ácido, no, ahí ya no. Bien, la amilosa. Bueno, acá no, lo van a ver a la tarde, no, mañana lo van a ver a las estructuras, ¿sí?, de la amilosa y la amilopectina que forman parte de lo que es el almidón, ¿sí? Entonces acá ya vemos que, por eso yo decía, primero tenemos que aprender bien y voy a insistir con la estructura de la glucosa. ¿Por qué? Porque la amilosa, sí, es una cadena, ¿sí?, de glucosas. Son múltiples glucosas que pueden ser entre 1000 y 5000 unidades de glucosa que van a dar lugar a una amilosa, que constituye el 20% de lo que es el almidón. La otra estructura, la amilopectina, que acá no la tengo, pero ustedes la van a tener en la guía, constituye el 80% y bueno, esa ya tiene 600.000 unidades, más o menos, ¿sí? Entonces, la amilosa es la unión, ¿sí?, de glucosas a través de uniones alfa 1, 4, como ven acá, 1, 4. Entonces tenemos aquí una glucosa, aquí ya en otra representación, tenemos la glucosa, carbono 1, carbono 2, 3, carbono 4, 5, y acá tenemos el oxígeno, ¿sí? Entonces por el carbono número 1, como veíamos, se une
con el carbono número 4 de la siguiente glucosa, ¿sí? Entonces tenemos la glucosa, que cada 6 glucosas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un giro, ¿sí? Un giro, así como se dispone en la amilosa. Luego 1, 2, 3, otra vez 6 glucosas, otro giro. Esta unión es alfa 1, 4. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá tenemos el oxígeno, ya les dije el oxígeno, que en presencia de almidón se colorean de color azul, ¿sí? Y ustedes verán que el almidón no se disuelve en agua, sino que tiende a asociarse y a precipitar, ¿sí? Entonces no forman soluciones estables, ¿sí? Pero cuando formamos el complejo amilosa-yodo da un color azul. ¿Por qué? Porque este es hidrófobo, ya que todos los oxidrilos se orientan hacia la parte de afuera. Entonces tiende a ser hidrófobo. Tenemos que someter a calor para que esto forme, el almidón llegue a formar un gel, ¿sí? No así con la amilopectina. La amilopectina tiene uniones alfa 1,6, ¿sí? Aparte de estas alfa 1,4. La amilopectina tiene estas cadenas más, ¿sí? A nivel del carbono número 6, aquí tendría, aquí le falta en realidad porque tiene 2, 3, 4, 5, el 6 el que sobresale, a nivel del carbono número 6, se uniría con otra cadena de uniones alfa 1, 4 como similares a la amilosa, ¿sí? Es de la amilopectina. La amilopectina tiene uniones alfa 1, 4 y alfa 1, 6, ¿sí? Pero se encuentran en mayor cantidad. Entonces, tanto la amilosa como la amilopectina dan lugar a lo que es el almidón. Y también está el glucógeno. ¿Ve? El glucógeno tiene una estructura muy semejante a lo que es el almidón, ¿sí? Nosotros decíamos el almidón que estaba que haya mucho más sintetizado. Cada uno de estos es una molécula de glucosa que están unidos por uniones alfa 1,4, ¿sí? Están unidas por uniones alfa 1,4, y las ramificaciones que se dan a nivel del carbono 6, uniones alfa 1,6, ¿sí? Entonces, el almidón es muy semejante. La amilopectina sería como esta, ramificada, alfa 1,4 y alfa 1,6. Pero el glucógeno es más compacto. La amilopectina en agua, ¿sí? Forma geles. ¿Sí? Esto es importante en cuanto a la amilopectina porque tiene la capacidad de formar geles, forma el engrudo de almidón y con yodo me da color violeta, ¿sí? También en la amilopectina, o sea, todo lo que es el almidón, nosotros tenemos, ¿sí? Enzimas de los jugos digestivos que sí pueden degradar al almidón y se incorpora a nivel de intestino como en la mucosa intestinal como monosacáridos, que es la forma de, o sea, se tiene que degradar, las enzimas tienen que romper estas uniones. En cambio, que el glucógeno, no, lo que tiene es que no forma geles, sino que forma soluciones opalescentes, ¿sí? Y estos se almacenan en hígado y en el músculo, ¿sí? Esos son los lugares más ricos en glucógeno. Es un polisacárido de reserva, es más compacto, ¿sí? El almidón tiene más cadenas lineales, o sea, hasta que aparece una unión alfa 1,6 pueden estar como 30 glucosas, ¿sí? En cambio, en el glucógeno, más de 10 glucosas, no, ya aparece una ramificación, entonces algo más compacto. Esa es la diferencia en cuanto al glucógeno y al almidón, es más compacto. Y con el yodo reacciona dando una coloración rojo caoba. Luego están, por ahí van a escuchar o van a ver el tema de las dextrinas. ¿Sí? La dextrina es, si bien las enzimas degradan, rompen los enlaces, va a llegar un momento en que
las uniones alfa 1,6, ¿sí? Y alfa 1,4, pequeños segmentos en los cuales ya no se van a degradar. Entonces esos residuos de uniones alfa 1, pequeños residuos de uniones alfa 1,4 y alfa 1,6 que ya no se degrada, son, se conocen con el nombre de dextrina, ¿sí? Frente a ácidos o frente a enzimas, ¿sí? O sea que el almidón, el glucógeno son parcialmente hidrolizados. Van a quedar esos residuos de dextrina, ¿sí? En el medio. Bien presentado el almidón, el glucógeno, tenemos la celulosa, que es lo que van a ver mañana. ¿Profe? Sí. ¿Y qué pueden hacer lo que quedan con las dextrosinas, ¿no? ¿Dextrina? La dextrina se elimina, porque el intestino delgado no lo puede incorporar. Bien. Luego tenemos otro homopolisacárido, porque ustedes verán que todos están formados por glucosa, entonces son todos los mismos monosacáridos. Aquí la molécula de celulosa, ¿sí? O sea, lo que acabamos de ver, almidón, glucosa, pueden ser hidrolizados, si esas moléculas se hidrolizan por las amilasas. En este caso tenemos la celulosa, que también está formado por uniones de glucosa, pero ¿sí? La unión es beta 1,4. ¿Sí? O sea, la unión es de este tipo, si nosotros recordamos la beta 1,4, es de este tipo, ¿sí? Al ser la unión, pero este es otro, no nada más que me refiero a la unión es de ese tipo. Beta 1,4. Esa unión, ¿sí? Al ser beta 1,4, hace que la molécula siguiente gire en 180 grados. Si esta es la glucosa que tomamos como referencia, esta va a girar 180 grados, ¿sí? Va a girar. Entonces, esta unión beta 1,4 hace que gire 180 grados la molécula y se formen uniones puente hidrógeno. Entonces, la siguiente molécula, beta 1,4, al girar se va a dar beta 1,4. Si vemos, tenemos carbono 1, 2, 3, 4, y acá tenemos carbono, ¿sí? 1, 2, 3, 4, que es, no, a ver, estoy hablando mal. Este es el carbono número, a ver, si acá tengo el 5, este es el 4, si acá tengo el 5, este es el 4, entonces este es el 1. Carbono número 1 con carbono número 4, con oxidrilo del carbono número 4, forman la unión beta 1,4, ¿sí? Este es el 1, este es el 4, ¿sí? Entonces, va girando y se van acomodando, van formando estos puentes hidrógenos, y eso hace, ¿sí? Que sea un polímero muy estable, ¿sí? Muy, muy estable, y nosotros no tenemos enzimas que degraden esto. Entonces la celulosa, nosotros no lo podemos degradar, solo lo degradan algunos mamíferos rumiantes, ¿sí? Que tienen las enzimas necesarias para degradar. Por eso es que esto nosotros lo conocemos como fibra y es eliminado como tal, ¿sí? No se incorpora, digamos, no se degrada, no tenemos las enzimas para degradar debido a estas uniones que se forman, ¿sí? Además de la unión beta 1,4, tiene uniones puentes hidrógeno. A ver, entonces quedaba que este era el carbono número, este era el 4, porque teníamos, sí, claro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está bien. Y esto, sí, a ver si puedo volver rapidísimo, porque eso lo habíamos mostrado al comienzo de clase. Como ejemplo, acá, las fibras de celulosa, ¿sí? Con sus puentes hidrógenos, como dan lugar, ¿sí? Esas moléculas de glucosa a formar estas fibras, estas cadenas lineales de celulosa,
que dan lugar a la formación de microfibrillas cuando se unen, y esas microfibrillas a su vez se unen dando lugar a lo que se conoce como fibra de celulosa, y como se ve, aquí ya se ve al microscopio, y que son parte fundamental de la pared celular, de la célula vegetal, ¿sí? Bien ejemplificado acá en la hoja. ¿Sí? Entonces decimos que las uniones son beta 1,4 para la celulosa, ¿sí? Como esas moléculas forman microfibrillas, esas microfibrillas forman fibras de celulosa que son muy resistentes y dan lugar a la pared celular. Bien, creo que hasta ahí por hoy suficiente. Vimos todo lo que son los homopolisacáridos, y estaríamos terminando la próxima clase con los heteropolisacáridos, ¿sí? Así que hasta ahí llegamos. Si no hay más preguntas.